La grabación del día de hoy voy a tratar de tenerla ya subida en YouTube hoy mismo y les mando el enlace por WhatsApp para que puedan ya empezar a estudiar la clase del día de hoy. Bien, en el artículo 1812 tendremos algunos casos en que se entiende por verificada la entrega de la cosa. Estos van a ser algunos casos en los que, aunque la cosa no se llega a entregar físicamente, a nosotros nos pueden entregar algún documento que represente el valor de la cosa o que represente la cosa, y con ese documento, al entregarme ese documento, ya se tiene por verificada la compraventa, aunque de hecho no se haya entregado aún el objeto vendido. Digamos, el primer caso que nos ponen es en el numeral primero, por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Acá cuando se refiere a conocimiento, ese conocimiento se refiere a un documento que se llama conocimiento de embarque, que es un título de crédito. Es un título de crédito que se utiliza para, eh, este representa mercadería que se encuentra en tránsito. Digamos, yo compré mercadería en Japón y traigo esa mercadería para Guatemala. Entonces yo esa mercadería la puse en un barco. ¿Cómo me aseguro yo de la propiedad de las cosas que están en el barco? Porque a mí el barco me entrega un conocimiento de embarque, que es el documento que sirve para avalar, ¿verdad?, la propiedad de las cosas que están en tránsito, del producto que está en el barco. Y la carta de porte es básicamente lo mismo. Lo único que la carta de porte se utiliza cuando se está utilizando transporte terrestre o transporte aéreo. Y el conocimiento de embarco es cuando es transporte marítimo, ¿verdad? Cuando estamos eh, transportando en barco, ¿verdad? Y el certificado de depósito, jóvenes, es un documento que sirve para acreditar la propiedad de cosas que están depositadas en un almacén general de depósito, ¿verdad? El almacén general de depósito funciona más o menos así. Estos son sociedades mercantiles, ¿verdad? Que su objeto es depositar bienes que están siendo importados cuando aún no se les han pagado los impuestos. Les explico. Yo traigo un lote de computadoras de Estados Unidos de 100 computadoras o de 1000 computadoras. Entonces, esas ya están en Guatemala, pero yo no tengo en este momento para pagar la totalidad de los impuestos. Entonces, aún no la puedo yo sacar de la aduana, pero tampoco la puedo dejar ahí en la aduana. Entonces, lo que hago es que deposito esa mercadería en un almacén general de depósito, ¿verdad? El almacén me va a cobrar una cantidad de dinero por tener depositadas ahí esos bienes, ¿verdad? Cuando yo ya tengo el dinero para pagar la totalidad o una parte de esos bienes, yo puedo, digamos, pagar ahí mismo en el almacén general de depósito, pagar el impuesto, ¿verdad? Pago el impuesto respectivo y ellos me liberan la cantidad de bienes de las que había pagado los impuestos. Si yo pagué la totalidad, pues me van a liberar la totalidad de los impuestos, la totalidad de la mercadería, perdón. ¿Estamos bien? Entonces, esa mercadería está siendo representada por un certificado de depósito. ¿Qué pasa si yo quiero vender la mercadería que tengo depositada en el almacén general de depósito o quiero vender la mercadería que viene en tránsito? ¿Puedo hacerlo? Sí. Y lo puedo hacer con el documento, ¿verdad? Con el certificado de depósito, con el conocimiento de embarque o con la carta de porte. Ese título yo lo puedo endosar y con ese endoso yo le puedo transmitir la propiedad de los bienes que estén depositados o que estén en tránsitos a otra persona. ¿Estamos bien? Entonces, lo que establece este numeral 1 es que con la transmisión del conocimiento, con el certificado o de la carta de porte, yo ya se entiende por verificada la compraventa, o sea, se entiende porque está entregada la mercadería que se compró. ¿Estamos bien? Miren, 1812, la entrega de la cosa vendida se entiende verificada. Uno, por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Dos, por el hecho de fijar su marca el comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Supongamos de que lo que yo estoy comprando es ganado. Ustedes han visto que los ganaderos marcan su ganado con un fierro caliente. Entonces, cuando alguien que está vendiendo el ganado permite que el que va a comprar el ganado marque el ganado,
le ponga su marca, entonces se entiende que ese ganado ya está vendido. Se entiende por verificada la venta y la entrega de la cosa. ¿Estamos bien? Y luego agrega por cualquier otro medio autorizado por el uso. El uso, jóvenes, ese es la costumbre del lugar, ¿verdad? Entonces, acá lo que establece la ley es que lo deja abierto para cualquier otro medio, ¿verdad? Que se acostumbre a utilizar en el lugar donde se esté realizando la compraventa. ¿Estamos bien? En el 1814, en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios. Pero solo devolverá el precio si el comprador al tiempo de celebrar el contrato hubiere conocido el obstáculo que ha provenido la falta de entrega de la cosa. ¿Estamos bien? O sea que si eh, un contrato se puede resolver por la falta de entrega de la cosa. Yo compro algo y no me la entregan, entonces yo puedo rescindir ese contrato. ¿Estamos bien? Entonces a mí me tienen que devolver el precio de lo vendido más los intereses y los daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Los intereses legales que hayan corrido durante el tiempo que ellos tuvieron mi dinero, ¿verdad? El dinero que yo pagué y que no me entregaron la cosa, y también los daños y perjuicios. Ahora, si yo conocía, el riesgo que me pidieron que les mandara el link de asistencia, jóvenes, ahí te los acabo de enviar de nuevo. Entonces, si el comprador ya sabía del riesgo, entonces en este caso solo se le va a devolver el precio. No se le va a devolver ya los intereses ni los daños y perjuicios. 1824, jóvenes, aquí hay una regla que se utiliza mucho en la práctica, ¿verdad? Que es el fundamento legal. El 1824 establece salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. ¿Estamos bien? A mí siempre me preguntan, mire, yo voy a comprar una casa, ¿quién paga la escritura? El comprador, ¿verdad? El comprador debe gastar los gastos, debe cubrir los gastos de la entrega de la cosa y el vendedor debe pagar los gastos de entrega de la cosa, digamos, ¿verdad? Salvo uso o pacto en contrario. Pacto en contrario quiere decir que nos hayamos puesto de acuerdo en lo contrario, ¿verdad? Digamos que los gastos de la entrega de la cosa sean cubiertos por el comprador, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. O uso, ¿verdad? Que se acostumbre a otra cosa en el lugar. Muy bien. Obligaciones del comprador. ¿Cuál será la obligación del comprador? Jóvenes, la principal obligación del comprador. Pues básicamente es, Efectivamente. ¿cuál? Pagar el precio de la cosa. Pagar el precio de la cosa, ¿verdad? La del vendedor es entregar la cosa y la del comprador es pagar el precio de la cosa, ¿verdad? Entonces la obligación principal que tiene el comprador es pagar el precio, ¿verdad? Y vamos a ver otras obligaciones que derivan, ¿verdad? De la compraventa, pero la obligación principal va a ser pagar el precio. Esto lo tenemos en el 1825, por favor, Omar. 1825. Artículo 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa,
¿Estamos bien? Entonces, miren, la obligación principal del comprador es pagar el precio. ¿Cómo lo va a pagar? En el día, lugar y forma estipulados en el contrato, en la forma en que lo pactamos, ¿verdad? Si nosotros pactamos que el pago iba a realizarse el día domingo 29 de agosto a las 11 de la mañana con 35 minutos por medio del depósito en cuenta número tal, entonces de esa forma lo tienen que hacer, ¿verdad? Lo tiene que pagar de la forma en que fue convenido en el contrato. Ahora, si no lo convenimos, si nosotros no convenimos alguna forma especial en el contrato, entonces debe de ser pagado en el lugar y en el momento en que se entrega la cosa. ¿Estamos bien? En el momento de la entrega y en el lugar de la entrega de la cosa va a realizarse el pago. Entonces, básicamente esa es la obligación principal que va a tener el vendedor, el comprador, perdón. Ahora, hay algunos casos en que el comprador se va a obligar a pagar intereses cuando incurra en algunas circunstancias. Esto lo tenemos en el 1826. El comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa, está obligado al pago de intereses en los siguientes casos. Uno, si así se estipuló en el contrato. Eso es lo que llamamos los intereses pactados. Cuando nosotros pactamos un interés, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo compré una casa, pero la casa yo no la pagué, yo pagué un enganche, digamos, y voy a pagarle al dueño de la casa unas mensualidades. Entonces nosotros podemos pactar una cantidad de intereses, ¿verdad? Podríamos pactar, digamos, por darles un ejemplo, un 8% de interés anual. Entonces ese sería el interés que se va a aplicar al contrato respectivo. Segundo, si la cosa produce frutos o rentas. Si a mí me dieron una cosa y esa cosa aún no la he pagado, pero esa cosa me está produciendo rentas a mí, entonces yo voy a tener que pagar intereses. Y tercero, si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Esto tiene que ver con el incurrir en mora, ¿verdad? Cuando ustedes incurren en mora, jóvenes, uno de los efectos de haber incurrido en mora es el pago de intereses moratorios. ¿Estamos bien? Es el pago de los intereses moratorios. Pero aquí está. Incumplimiento, la mora, en el artículo 1428. En el 1428, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Y luego aquí en el 1430 establece, el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale a requerimiento. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, jóvenes, cuando ustedes incurren en mora, van a tener que pagar intereses moratorios. ¿Y cómo le hacemos para hacer incurrir en mora a un deudor? Pues en materia civil lo tenemos que requerir de pago. Al hacer el requerimiento, ya sea judicial o notarial, y la persona no paga, entonces en ese momento la persona ya incurre en mora. ¿Estamos bien? Y esta es una diferencia con las obligaciones mercantiles, porque en la obligación mercantil no es necesario el requerimiento para hacer incurrir en mora. Únicamente que se vence el plazo. Si la persona no paga, se constituye en mora. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros tenemos acá el caso de
si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Entonces, en este caso va a incurrir en mora y por lo tanto va a tener que pagar intereses moratorios. En el 1828, veamos por favor, Clarice, el 1828. Carlos, por favor. 1828. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Esto es cuando yo compro un bien, jóvenes, y a mí me perturban en la propiedad. O hay amenazas de que me van a perturbar en la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo llego a tomar posesión del bien y ese mismo día en la tarde aparece un grupo de gente a decirme de que el cerco del terreno no llega, no es el límite en donde está, sino que tiene que estar más corrido para este lado, a menos de que mi terreno sea menor, por darles un ejemplo, ¿verdad? Me surge un problema de linderos. O me surge otra persona que me llega a decir que ese terreno le pertenece a ella. Entonces ahí voy a estar siendo perturbado en mi propiedad, porque ya el terreno que yo compré no lo voy a poder gozar de forma pacífica, sino que voy a tener que entrar en un litigio, en un proceso con estas personas para poder determinar a quién pertenece realmente esa propiedad. Entonces, el juez, en este caso, me puede autorizar a mí para retener parte del precio de la cosa, si es que aún yo no le he terminado de pagar, ¿verdad? Básicamente, yo puedo retener el precio hasta que el vendedor cubra la responsabilidad o hasta que él haga cesar la perturbación. O sea, él llegue y haga un acuerdo con las personas que me están perturbando y termine esa perturbación, o cuando él garantice el saneamiento, ¿verdad? El saneamiento, se recuerdan que el saneamiento se da cuando yo soy desposeído judicialmente por un bien, entonces yo le puedo, por otra persona de un bien, entonces yo le puedo exigir a la persona que me vendió que me devuelva el dinero que yo le pagué. Entonces lo que él tiene que hacer es garantizar el saneamiento, constituir alguna hipoteca o algún tipo de garantía especial para poder garantizar que si soy vencido en juicio, pues él va a sanear ese documento. Sí, claro, y fíjese que no se le escuchó nada, como que estaba apagado el micrófono o algo, sí se prendía la luz de que me decía a mí que usted estaba hablando, pero no se escuchaba nada. Muy bien. Artículo 1833. Si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de lo estipulado en el contrato, ¿verdad? Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a platicar de la compra-venta por abonos con o sin reserva de dominio. Una compraventa por abonos es una compraventa a plazo, ¿verdad, jóvenes? Con pagos periódicos, cuando yo no pago la totalidad del bien, sino que puede ser o no que yo pague un enganche y yo me quede pagando el resto de las cosas o de la cosa por medio de pagos. Entonces, acá, digamos, lo más normal ahora es que se utilice, digamos, una garantía hipotecaria, pero también existe la opción de la reserva de dominio. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver también por qué es que ya se usa muy poco esta figura. La reserva de dominio básicamente lo que quiere decir es de que el vendedor
vende un bien a plazos, digamos, pongamos un ejemplo específico, una casa, ¿verdad? Omar es el vendedor y él decide venderle a Claris una casa por el precio de 200,000 quetzales. Pero resulta que Claris no tiene para pagar la totalidad del bien, entonces le paga 50,000 quetzales y pactan que le va a pagar los 150,000 quetzales restantes en mensualidades, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, y pactan una cantidad de intereses y etcétera, ¿verdad? Pactan todo esto. Pero Omar pone en el contrato que él se reserva el dominio del bien en caso de que Claris no termine de pagar o no pague el bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Claris no paga, el bien queda en propiedad de Omar porque él se reservó el dominio. ¿Se recuerdan ustedes qué es el dominio? El dominio es sinónimo de propiedad, ¿verdad? Propiedad y sinónimo en la ley es exactamente lo mismo. Por eso es que, ¿se acuerdan cómo se llaman las inscripciones de registro de la propiedad? Esa se llama la primera inscripción de dominio, la segunda inscripción de dominio, ¿verdad? Entonces, dominio y propiedad es lo mismo. Entonces, cuando yo reservo el dominio de algo, lo que me estoy reservando es la propiedad. Yo le vendo a Claris, pero me reservo la propiedad de la cosa. Si Claris me termina de pagar, entonces yo le doy la carta de pago y se libera, ¿verdad? Ya la cosa y se inscribe a nombre de Claris. Pero si ella no me paga, entonces la cosa sigue siendo de mi propiedad. Yo me reservo la propiedad. ¿Estamos bien? Básicamente eso es la compra-venta con reserva de dominio. ¿Ya? ¿Estamos claros en el concepto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Si no hay dudas, pasemos al artículo 1834. Por favor, Joel. 1834. (1834) Es válida la venta con pacto de reserva del dominio, mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. ¿Sigo? Sí, por favor. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen, de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Entonces, ¿vieron? Es válida la compraventa hecha con reserva de dominio. ¿Qué quiere decir la reserva de dominio? Entonces, establece la ley de que por este tipo de venta, el comprador solo obtiene la posesión y el uso de la cosa. O sea, él le entregan la casa y él puede vivir en la casa, puede usar la casa. ¿Estamos bien? Pero no adquiere la plena propiedad. ¿Por qué? Porque aún no la ha terminado de pagar. Cuando él termina de pagar la casa, entonces a él ya le dan plena propiedad de la casa. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué quiere decir esto de que él no adquiere plena propiedad? Él puede usar la casa, ¿verdad? Puede usar y disfrutar la casa, pero no la puede grabar ni la puede enajenar. ¿Estamos bien? No la puede vender, ¿verdad? No la puede dar en usufructo. Ya no la puede enajenar y no la puede grabar. Cuando ya él termina de pagar, entonces el vendedor está obligado a dar un aviso al registro de la propiedad para que el registro de la propiedad ya libere la propiedad y le dé plena propiedad, ¿verdad? O pleno dominio de la cosa al comprador. ¿Sí, Carlos? Sí,
digamos, esto casi que es como la hipoteca, ¿verdad? Que tiene que darse la carta total de pago. Sí, Esta es una obligación del vendedor cuando ya se le terminó de hacer el pago. así es, tiene que dar la ¿Cómo carta de pago y con la carta de pago ya se lo liberan. se hace? Y ahí se hace el aviso al registro de la propiedad. Ajá, ¿Cómo cómo obligar al vendedor a que haga ese trámite? Porque al entenderlo aquí es de una manera gratuita, pues, ¿verdad? Que lo tiene que hacer él y obligado está a hacerlo. ¿Cómo lo exacto. puedo obligar para que lo haga? Mire, si él no lo hace, la única forma de obligarlo es judicialmente, ¿verdad? Judicialmente, y eso Sí, sería ¿qué? A través de iniciar un proceso sucesorio o cómo, pues porque ahí no, ya no no, es aquí no voluntario. sería, no, no, aquí tendría que demandarlo, va a iniciar un juicio. Como aquí la ley no establece cuál es el juicio que vamos a seguir, pues va a ser un juicio ordinario, ¿verdad? Entonces, si la Tiene persona que no ser el quiere, ordinario. así es. Si la persona no quiere emitirle la carta de pago, pues usted va a tener que demandarlo para que le emita la carta de pago, ¿verdad? Pero lo Ok, normal debería de ser, lo normal es que el vendedor, cuando usted termine de pagar, le emita voluntariamente la carta de pago, ¿verdad? sí, pues Eso si él está debería de ser obligado ahí así. al saneamiento, ¿va? Porque prácticamente es un saneamiento. Claro, él está obligado a entregar esa carta de pago, ¿verdad? Muy amable, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, lo que establece esto es básicamente que por esta modalidad de compra-venta, el vendedor no adquiere la propiedad de la cosa, sino que solo el uso y disfrute de la cosa hasta que termina de pagarla. En este caso, el vendedor tiene que otorgar la carta de pago, se da el aviso al registro de la propiedad y el registro ya libera la plena propiedad para el comprador. ¿Estamos bien? En el 1836, el contrato de compraventa, no, es este no. Que por acá hay algo importante, permítanme. Acá está. Establece el 1836. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas, si el contrato fuere de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Si se dejan de pagar 4 mensualidades o más, entonces se puede resolver el contrato, se puede rescindir el contrato. ¿Estamos bien? Queda sin efecto la compraventa. Ahora vamos, ¿cuál es el efecto de esto? En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos si las partes no se oponen, no se ponen de acuerdo. Entonces, este es uno de los motivos por los que no se utiliza esto en la práctica, jóvenes. Porque digamos, al momento de que, supongamos de que el comprador a mí me pagó 10 mensualidades y luego me deja de pagar 4. Entonces ahí yo ya puedo dar por rescindido el contrato y la propiedad vuelve a mí, pero yo le tengo que devolver al comprador el, lo que él ya me pagó. ¿Estamos bien? En cambio, digamos, con otro tipo de garantías, como por ejemplo la hipoteca, yo ejecuto la hipoteca y no tengo que devolverle a él básicamente eh, el, el precio que ya le pagué, sino que eso pues lo pierde él por incumplimiento de la obligación. Pero en esta modalidad, si se dan cuenta, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa que fijará el juez, oyendo el dictamen de peritos si las partes no se ponen de acuerdo.
Entonces acá si hay incumplimiento y rescindimos el contrato, yo le tengo que devolver el dinero que me pagó el vendedor, el comprador. ¿Estamos bien? Lick, pero este tipo de contratos con reserva de dominio, usted dice que ya no se usa, pero cuando es una compra y venta de propiedades, pero sí se puede utilizar cuando es compra y venta de un vehículo, por ejemplo. Sí. Sí, o sea, yo les digo de que ya es menos común su utilización, pero sí se puede seguir utilizando, ¿verdad? Aunque en los vehículos ya es muy común que utilizan una garantía prendaria, ¿verdad? O sea, yo lo que les digo es de que ya no se utiliza tanto como antes, ¿verdad? Porque ahora pues resulta más práctico utilizar otro tipo de garantía, como lo es la hipoteca, ¿verdad? Pero sí se puede seguir utilizando, sí es válido, sí se sigue inscribiendo en el registro de la propiedad y hay personas pues que lo siguen utilizando, ¿verdad? Sin ningún problema. Bien. Jóvenes, nosotros ahorita vamos a ver algún tema sobre la hipoteca. Esto pues ya lo debieron de haber visto ustedes, va a ser meramente un repaso de lo que es la hipoteca. ¿Por qué? Porque cuando estemos redactando las escrituras vamos a redactar, digamos, como vamos a redactar diferentes tipos de modalidades de compraventa, les voy a explicar. Nosotros vamos a redactar, ahorita estamos viendo, digamos, toda la regulación de la compraventa y vamos a ver también la permuta y la donación. ¿Cuál es el objeto de ver todo esto junto? Que luego en la siguiente clase nosotros vamos a trabajar meramente redacción. Entonces vamos a redactar primero una compraventa genérica, digamos, una compraventa de bien inmueble común y corriente, ¿verdad? En la cual una persona manifiesta ser propietaria de un bien y vamos a ver cómo se tiene que describir el bien. Luego vamos a realizar la segunda cláusula en la cual transmitimos la propiedad del bien a la otra persona a cambio de un precio. Y luego la cláusula de saneamiento y la cláusula cuarta es la cláusula de aceptación. Y luego en base a esa compraventa genérica, cambiándole una cláusula, vamos a ir trabajando una compraventa con reserva de dominio, una compraventa a plazos o por abonos con garantía hipotecaria. Vamos a ver lo que es una permuta, vamos a ver lo que es una donación, vamos a ver lo que es una desmembración para sí mismo, vamos a ver lo que es una compraventa de fracción, vamos a ver diferentes modalidades en que se puede realizar la escritura de compraventa, ¿verdad? Cambiando una sola cláusula, ahí van a ver, es bien fácil trabajar de esa forma. Entonces vamos a ver la hipoteca, porque vamos a tener que dominar la hipoteca para poder plasmar una garantía hipotecaria en un contrato. Y la hipoteca nos va a servir también para cuando trabajemos los contratos de mutuo, ¿verdad? Porque los mutuos también pueden ser con garantía hipotecaria. Entonces, ahí vamos a ver, nos va a servir también lo que vamos a ver hoy sobre la hipoteca. Bien. Entonces, primero que nada, jóvenes, la hipoteca, esto lo tenemos allá por el artículo 822 del Código Civil. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía, ¿verdad? Es un derecho real de garantía y por medio de el propietario de un bien lo grava para garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? O sea, básicamente es un gravamen que se constituye sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Se los explico de forma práctica. Yo le voy a comprar una casa a Omar, ¿verdad? Y yo le voy a comprar esa casa por el precio de 200,000 quetzales. Yo a él le pago 50,000 quetzales de enganche y le voy a tener que pagar 150,000 quetzales por abonos, con un interés del 8% anual, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Cómo le puedo garantizar yo el cumplimiento de la obligación a Omar? Pues hay un montón de formas de garantizarlo. Puede ser por medio de un fiador, ¿verdad? Puede ser por medio de, como vimos hace un rato, de una reserva de dominio, o como vamos a ver en este caso, puede ser por medio de una hipoteca. Entonces, por medio de la hipoteca, lo que pasa acá es de que la propiedad del bien de Omar se transmite a mi persona, pero
En el mismo acto yo constituyo una hipoteca sobre este mismo bien a favor de Omar. ¿Estamos bien? Entonces esa es la garantía hipotecaria. Yo le pago la casa a Omar. Si yo se la pago, él me otorga una carta de pago y se libera de hipoteca sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo le dejo de pagar a Omar? Si yo entro en mora. Entonces Omar puede ejecutar la hipoteca. Que básicamente ejecutar la hipoteca lo que es poner el bien, poner la casa que yo di en hipoteca, que yo garanticé con hipoteca, en venta, en pública subasta. ¿Va? Se promueve la venta judicial del bien. Entonces se produce la pública subasta y el remate del bien y se le adjudica al mejor postor, ¿verdad? Y con el producto que pague ese mejor postor, el adjudicatario, se le va a pagar lo que yo le debo a Omar. ¿Estamos bien? Si sobra algo, pues Omar me lo tendrá que devolver, pero si no sobra, pues no me tiene que devolver absolutamente nada. ¿Estamos bien? Básicamente así funciona la hipoteca. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 822. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Luego en el 823, este establece que en la hipoteca no hay saldo insoluto. ¿Qué es el saldo insoluto, jóvenes? El saldo insoluto básicamente es la diferencia que existe entre el valor real de un bien y el crédito otorgado. Les voy a explicar esto. Cuando un banco les va a otorgar a ustedes un crédito con garantía hipotecaria, el banco avalúa el bien. Esto para saber cuánto es el valor real o el valor comercial del bien, porque el banco a ustedes siempre les va a dar menos cantidad de lo que vale el bien. Por ejemplo, si el bien vale 100,000 quetzales, el banco a ustedes les va a dar, si mucho, 60,000 quetzales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de que el banco ejecute el bien, tiene que alcanzar para cubrir la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque si no alcanza, supongamos, de que el bien vale 100,000 quetzales, pero a mí el banco me da 150,000 quetzales de crédito. Entonces yo no pago. El banco ejecuta la casa y solo alcanza a cubrir la casa 100,000 quetzales. Esos 50,000 quetzales que faltan, eso es el saldo insoluto. ¿Estamos bien? Y ese saldo insoluto ya no me lo va a poder cobrar a mí el banco. ¿Estamos bien? A eso es a lo que se refiere este siguiente artículo. Miren. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. O sea que si una persona acepta un bien como garantía y ese bien no alcanza a cubrir la totalidad de la obligación, esta persona ya no me puede demandar a mí para cobrarme el resto de la obligación. A eso se refiere este artículo. ¿Quedó claro, jóvenes, el saldo insoluto o cuando no hay saldo insoluto en la hipoteca? Y algo bien importante es que ni siquiera pactándolo, jóvenes, ni siquiera por pacto expreso podemos constituir nosotros que se debe pagar el saldo insoluto. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? ¿Se acuerdan que hace un rato les decía yo que el derecho que tiene el acreedor hipotecario al momento de que no se le pague la deuda es de promover la venta judicial del bien dado en hipoteca o del bien hipotecado? Esto lo tenemos en el artículo 824. Por favor, Cris, artículo 824. Joel, por favor. 824 es. 824, sí, por favor. Sí, 824. Muy bien. Derechos de acreedor hipotecario. La construcción de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla.
Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituir la hipoteca. Bien, les explico esto último. La primera parte establece que el derecho que tiene el acreedor hipotecario es de promover la venta judicial del bien grabado, ¿verdad? O sea, si si a mí no me pagan la obligación, entonces yo lo que puedo hacer es de que inicio un proceso de ejecución y por medio de ese proceso de ejecución se vende en pública subasta el bien. Y con el producto de la venta yo me voy a pagar la obligación que tengo a mi favor. Ahora, aquí en este último párrafo lo que establece es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. ¿Qué es el pacto de adjudicación en pago? Es que nosotros pactemos en la hipoteca, al constituir la hipoteca, que si no me pagan la deuda que me tienen, automáticamente la casa me va a ser adjudicada en pago. O sea, la casa va a pasar de nuevo a ser mi propiedad en pago. Esto es prohibido, ¿verdad? La adjudicación en pago es cuando yo, en vez de pagar una cantidad de dinero por una deuda, yo adjudico un bien para cubrir la deuda. Entonces, esto es legal, adjudicar en pago es legal. Lo que es prohibido es hacer un pacto de adjudicación en pago al momento de constituir la hipoteca, ¿verdad? Colocar esa cláusula donde nosotros pactamos de que en caso de que no se cumpla la obligación, se va a adjudicar en pago el bien hipotecado, eso es lo que está prohibido. ¿Estamos bien? Ahora, la adjudicación en pago en sí, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es hacer el pacto en el momento de constituir la hipoteca. ¿Quedó claro esto, jóvenes? (1825) la hipoteca es indivisible. Si Tienen- fuera tan amable usted de explicar una vez más eso de lo que está prohibido de la adjudicación en pago, perdone, si fuera tan amable. Gracias. Sí, mire, la adjudicación en pago es cuando ustedes para cumplir una obligación la pagan por medio de adjudicar un bien. O sea, en vez de pagar la obligación en dinero, supongamos que yo tengo la obligación de pagar 100,000 quetzales y yo en vez de pagar los 100,000 quetzales en efectivo, yo pacto adjudicar un bien en pago. ¿Estamos bien? Entonces, ese es un contrato, así se llama, de adjudicación en pago. Entonces, yo reconozco que soy deudor de una persona y por medio de la adjudicación de un bien, yo pago la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, eso es legal. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido? Es que al momento en que nosotros constituimos la hipoteca, que nosotros pactemos, que coloquemos una cláusula en el contrato donde diga de que en caso de no cumplirse la obligación, se va a adjudicar en pago el bien hipotecado al acreedor. Eso es lo que está prohibido. ¿Estamos bien? Carlos, ¿quedó claro? Sí, pero sí está más claro, Valik, pero si ya está constituida la hipoteca, se supone que si yo no pago la deuda, por lógica, la propiedad va a quedar a la persona que me dio el dinero o quien me lo No, vendió, hipotecándolo. no, no. ¿Cuál es el derecho del acreedor hipotecario? El derecho que tiene él es de venderlo en pública subasta. Ese es el derecho que él tiene, ¿verdad? De promover la venta judicial del bien. Va a acudir con el juez y decirle, mire, señor juez, a mí Carlos me debe esta cantidad de dinero y no me pagó y me dio esta garantía, yo quiero que usted venda esta casa. Entonces el juez va a convocar, va a hacer pública la subasta, va a convocar a personas para que acudan a la venta y la va a vender al que pague un mejor precio, al mejor postor. Ahora, hay en el Código Procesal Civil, hay un artículo que establece lo siguiente. Si no hay ofertas, ¿verdad? Si no se presenta ninguna persona a ofertar, si no hay ofertas, llega el día de la pública subasta y no se presentó ninguna oferta, entonces lo que se tiene que hacer es convocar a una segunda subasta por un precio del 10% más bajo y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez, si no hay oferentes, se baja 10%
del precio base y se hace una nueva convocatoria. ¿Hasta cuántas veces, Lick? Hasta que haya un comprador. Pero Por lo en que usted este está caso, explicando, escúchenme, por favor. Pero si en caso pasa esto, ahí sí, la persona que está ejecutando la hipoteca, él le puede pedir al juez que se le adjudique en pago. Y el juez se lo puede adjudicar. ¿Estamos bien? Eso sí se puede. Lo que está prohibido es el pacto de adjudicación en pago, que lo que yo coloque una cláusula en el contrato donde establezca que en caso de no pagar la deuda, se le va a adjudicar el pago, el bien en pago al acreedor. Eso es lo que está prohibido, hacer ese pacto de adjudicación en pago. Como les decía, la adjudicación en sí, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es pactarlo en el contrato. ¿Quedó claro esto? Ahora sí que me iban a preguntar a Carlos y Omar. Primero Carlos y después Omar. O primero Omar. Vamos. Lick, por lo que usted explica ahorita, pues ahí tengo claro yo por qué los bancos no les interesa el bien por todo esto que tienen que hacer, ¿va? Definitivamente. Por eso el banco siempre exige el pago. No es de que definitivamente la propiedad pase directamente a ellos, sino que tienen que hacer todo esto que usted acaba de explicar. Exacto. Gracias, Lick. Sí, porque al final de cuentas, digamos, el banco, su negocio principal es la intermediación financiera, ¿va, jóvenes? Entonces ellos básicamente lo que hacen es poner a circular dinero. Entonces a ellos no les sirve de nada recuperar una casa, digamos, porque luego esa la casa la tienen que poner a la venta, ¿verdad? Sino que a ellos lo que les interesa es recuperar el dinero para ponerlo otra vez en circulación, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces ellos, como usted decía, exigen la devolución del dinero, no tanto la adjudicación del bien, ¿verdad? Pero digamos, ya dentro del proceso puede pasar esa adjudicación del bien al acreedor. Pero lo que está prohibido en sí es el pacto, ¿verdad? El pacto de adjudicación en pago. Bien, en el artículo 1825, ahí tenemos la indivisibilidad de la hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipoteca no es divisible. Digamos, si yo constituyo una hipoteca sobre un bien, esa hipoteca subsiste sobre la totalidad del bien hasta que sea cumplida la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya pagué el 80% de la obligación y ahora ya no pago, a mí me ejecutan la obligación, ¿verdad? Porque pueden ejecutar la obligación sobre la totalidad del bien. ¿Por qué? Porque la hipoteca subsiste sobre todo el bien hipotecado, ¿verdad? Y aunque se pague parcialmente la hipoteca va a subsistir sobre todo el bien. Esta es una ventaja que tenemos sobre la reserva de dominio, ¿se recuerdan? Porque en la reserva de dominio, si la persona ya me pagó una cantidad de dinero y ahora ya no me paga y resolvemos la compraventa, yo le tengo que devolver esa cantidad de dinero. En cambio, aquí en la hipoteca no, miren. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. O sea que aunque yo pague el 80% del bien, la hipoteca subsiste íntegra sobre todo el bien hipotecado. ¿Estamos bien? ¿Quién puede hipotecar, jóvenes? A ver, Wendy, ¿quién puede hipotecar? Osman, Buenos días, Lee. Wendy, ¿sí? La persona que solicita un crédito o el propietario del inmueble en un momento dado, Pues básicamente el propietario. ¿Quién puede ¿verdad? hipotecar? La persona que puede enajenar, establece la ley. ¿Y quién puede enajenar?
el dueño, ¿verdad? Enajenar es hacer ajeno el bien, venderlo, regalarlo o cambiarlo, ¿verdad? Compraventa, donación o permuta. Entonces, ¿quién puede enajenar el bien? Únicamente el propietario. Entonces, ¿quién va a poder hipotecar? Únicamente el propietario. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? El derecho de disposición en la propiedad hay dos derechos. La propiedad es un derecho que es de goce y disposición. El derecho de goce implica disfrutar del bien, vivir en la casa, ¿verdad? Habitar la casa, disfrutar de la casa. Ahora, disponerla, esto implica enajenarla o gravarla. Enajenarla, como les digo, es hacerla ajena. Vendérsela a alguien, regalársela a alguien o cambiarla por otra casa. Y gravarla implica poder imponer gravámenes sobre la casa, como es en este caso la hipoteca. Entonces, ¿quién puede hipotecar? Únicamente el que puede enajenar, el propietario. Miren, artículo 835, por favor, Wendy. Sí, artículo 835. La venta con pago del precio en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles. 835. Sí, tengo 835 aquí en mi código civil. 835, solo pueden hipotecar los que pueden enajenar. 830, yo en el 1835 estaba, No, disculpe. 835, sí. Perdón. Quien puede hipotecar, solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. O sea, básicamente solo el propietario puede hipotecar un bien. ¿Estamos bien? En el artículo 836, nulidad de la prohibición de enajenar, establece, el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo que se establezca en contratos que se refiera a créditos bancarios. Miren, ¿qué quiere decir esto? ¿Un bien hipotecado se puede vender? Sí se puede vender. Lo único es que yo le tengo que advertir al comprador que ese bien tiene una hipoteca, ¿verdad? ¿Se acuerdan del artículo 30 del Código de Notariado, la cláusula de advertencia de sanamiento? Que es aquella cláusula en la cual el comprador le tiene que advertir, perdón, el vendedor le tiene que advertir al comprador que sobre el bien objeto del contrato no existen gravámenes, anotaciones o anotaciones que le puedan afectar. O si existen estas anotaciones, gravámenes o entonces le tiene que indicar cuáles son. Le leo el número 30, artículo 30 del Código de Notariado. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes, limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieren. Entonces, ¿se puede vender un bien hipotecado? Sí se puede, pero se le tiene que advertir en el contrato y se tiene que hacer constar en el contrato al comprador sobre esa hipoteca. Ya si él decide comprar el bien sabiendo que tiene hipoteca, pues la hipoteca es válida, pero se lo tenemos que informar. Entonces, a esto es a lo que se refiere este artículo. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, ¿verdad? O sea que él puede ya sea vender los bienes o puede constituir una segunda hipoteca sobre los bienes. ¿Estamos bien? Supongamos de que yo tengo una casa que ya está hipotecada a favor de Omar, yo puedo constituir una segunda hipoteca a favor de Carlos. ¿Estamos bien? Lo único es que le tengo que advertir a Carlos de que ya existe una primera hipoteca a favor de Omar, ¿verdad? O sea que la de él es la segunda. O sea que el primero que puede cobrar es Omar y después de Omar puede entrar a cobrar él. Eso significa que es la segunda hipoteca. Ahora, cuando se trata de créditos bancarios, en este caso no se puede vender el bien hipotecado sin autorización del banco. ¿Estamos bien?
Silly. De ahí en el 837, jóvenes, un bien que está en copropiedad. ¿Se puede hipotecar? ¿Qué dicen ustedes? Un bien que está en copropiedad, o sea que le pertenece a varias personas, ¿se puede hipotecar? Sí se puede, Lee. Si todos los Se puede. propietarios y propietarios están de acuerdo, ¿verdad? Claro, sí se puede, pero todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Y ahora, ¿un condómino puede hipotecar su derecho de copropiedad? También se puede, ¿verdad? Para hipotecar todo el bien se requiere el consentimiento de todos los copropietarios, pero uno de los copropietarios puede hipotecar sus derechos de copropiedad, ¿verdad? Miren, eso lo tenemos en el 837. El predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condómino tenga en el predio común. O sea, cada copropietario sí puede hipotecar, pero solamente su parte del derecho de copropiedad. ¿Estamos bien? De ahí algunos bienes que no se pueden hipotecar. Y eso lo tienen que tener presente, jóvenes, porque al momento de que ustedes les llegue un contrato, digamos, en el cual quieren hipotecar un bien, pero algún bien se encuentra en alguna de estas situaciones, ese bien no puede ser hipotecado. Entonces ahí lo que procede es que ustedes le aclaren al cliente de que ese bien no se puede hipotecar por este motivo, ¿verdad? Entonces, uno de los casos es el caso de patrimonio familiar. Miren, 838. No podrán hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Si un bien está constituido en patrimonio familiar, ese no se puede hipotecar, no se puede enajenar, no se puede hacer prácticamente nada con él, ¿verdad? Porque ese sirve para garantizar el sostenimiento de la familia. Entonces, prácticamente no se puede hacer nada con este bien mientras dure el patrimonio, ¿verdad? Luego establece los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto esa condición o dicha condición. Entonces, si a mí me dieron un bien en herencia, pero me pusieron como condición que no lo podía hipotecar, entonces yo no lo voy a poder hipotecar. Eso sí, esto únicamente va a ser por un plazo de 5 años. Ya después de esos 5 años ya lo voy a poder hipotecar. Miren. Pero esta condición no podrá exceder del término de 5 años. Y para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que se cumple la mayoría de edad, ¿verdad? O sea, si le heredan un bien a una persona que tiene 10 años, entonces este plazo de 5 años le va a empezar a correr hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Estamos bien? 841. Aceptación de la hipoteca. La constitución y la aceptación de la hipoteca deben de ser expresas. ¿Qué quiere decir? Que la persona que constituye la hipoteca debe manifestarlo expresamente en el contrato, que está constituyendo una hipoteca a favor de tal persona. Y la persona cuyo favor se constituye la hipoteca debe aceptar la hipoteca que se hace a su favor también de forma expresa. De forma expresa quiere decir que ustedes lo tienen que poner así en el contrato, ¿verdad? Manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle que de forma expresa acepta la hipoteca que se constituye a su favor, ¿verdad? Así lo tienen que poner, que él de forma expresa manifiesta que acepta esa hipoteca. Eso quiere decir que la hipoteca se debe constituir y aceptarse de forma expresa. ¿Estamos bien? Sí, ¿se acuerdan que yo les dije de que se podían constituir 2 o más hipotecas sobre el mismo bien? Digamos, yo puedo constituir una primera hipoteca a favor de Omar
luego una segunda hipoteca a favor de Carlos, luego una tercera hipoteca a favor de Chris. ¿Estamos bien? Y la única condición es que yo le tengo que informar al acreedor hipotecario sobre las hipotecas que hay antes de la suya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas hipotecas anteriores tienen derechos por sobre los derechos que tiene él. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que yo les tengo que informar? Porque fíjense pues, si Omar, que es el acreedor hipotecario con el número 1, Omar ejecuta la compraventa y ese bien se vende en pública subasta, ese bien va a pasar al adjudicatario libre de gravámenes. ¿Qué quiere decir? La hipoteca de Carlos y la hipoteca de Chris se cancelan al momento de transmitir la propiedad al adjudicatario. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente ellos se quedarían sin una garantía para poder cobrar su obligación. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 846. Por favor, Osman. 846. Sí, ahorita voy. Artículo 846. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasará al rematario o adjudicatario libres de la hipoteca de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravames, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de la ejecución. ¿Estamos bien? O sea que cuando un bien se remata en pública subasta, pasa a nombre del rematario o adjudicatario, ¿verdad? Que así se le llama a la persona que compra en una pública subasta, pasa a él libre de gravámenes. O sea que todas las hipotecas de grado inferior, ¿se acuerdan que la de Omar era la número 1? La 2 y la 3 son hipotecas de grado inferior. Esas hipotecas se cancelan, pasa libre de todo gravamen. ¿Estamos bien? Derecho de tanteo en el remate. Bueno, esto es más procesal, pero lo vamos a leer también. En el 849. Perdón, al decir que las hipotecas inferiores se cancelan es porque se les va a pagar a estas personas que tienen ese derecho después de haberse hecho la pública subasta, ¿verdad? Si sobra dinero para pagarle a ellos, se les puede pagar. Si no sobra, prácticamente pierden pierden la garantía, ¿verdad? Porque por eso es que a ellos se les avisó en el momento de constituir la hipoteca de que era una segunda hipoteca la que estaban constituyendo, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que se tiene al aceptar la constitución de una segunda hipoteca. Si Omar ejecuta su primera hipoteca y cuando ya él haya ejecutado todavía sobra algo de dinero y alcanza para pagarle a Carlos, se le paga. Si alcanza para pagarle a Chris, se le paga. Pero si no alcanza, no se les paga. Igual sus hipotecas quedan canceladas porque el bien va a pasar al adjudicatario libre de gravamen. ¿Ah? Quedan canceladas quiere decir que quedan sin efecto. ¿Ah? Ya no van a poder utilizar esa hipoteca para cobrar. Ok. A eso se refiere. Gracias. Muy bien. Y en 849 les decía yo que esto es más procesal, pero lo vamos a leer. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los comuneros. Los comuneros son los copropietarios, ¿verdad, jóvenes? Esto supongamos, ¿se acuerdan de que dijimos que en la copropiedad uno de los copropietarios puede hipotecar su derecho? Entonces supongamos de que a él le ejecutan ese derecho porque no pagó su obligación
y ahora ese derecho de él se le va a adjudicar a una tercera persona. Entonces, cualquiera de los comuneros, de los copropietarios, puede pedir que esa parte se le adjudique a él, pagando el precio de la mejor oferta hecha. ¿Estamos bien? Por eso se llama derecho de tanteo, porque él va a pagar tanto como la mejor oferta. Y se le va a adjudicar preferentemente a él. ¿Estamos bien? En primer lugar, ese derecho lo tienen los comuneros, los copropietarios. Ahora, si no hay copropietarios o los copropietarios no ejercitan ese derecho, entonces ese derecho de tanteo también lo tienen los acreedores hipotecarios en su orden. Les voy a explicar esto. Se recuerdan de que aquí teníamos 3 acreedores hipotecarios. En primer lugar, teníamos a Omar. En segundo lugar, teníamos a Carlos. Y en tercer lugar, teníamos a Cris. ¿Estamos bien? Tenemos a 3 acreedores. Pero Omar ejecuta el bien y ese bien en el remate se le adjudica a Wendy. A ella lo compra en la pública subasta. Entonces lo que establece este artículo es que cualquiera de los otros 2 acreedores hipotecarios tiene derecho de tanteo para que se les adjudique el bien a ellos, pagando lo que iba a pagar Wendy. ¿Va? Por eso se llama derecho de tanteo, porque van a pagar tanto como la mejor oferta. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Bien. La 74. subhipoteca. 74. Disculpe, digamos, tocando el tema de los comuneros, Lick, perdone. Hay una copropiedad y uno de los comuneros construye. ¿Se necesita la autorización de los otros comuneros? ¿Construye algo extra de lo que ya tenía? ¿Se necesita la autorización de los anteriores o de los otros comuneros? ¿O con solo uno de ellos donde se va a hacer la construcción se puede hacer? Mire, aquí ya nos estamos metiendo al tema específico de la copropiedad, pero para que construya algo en el bien, tiene que tener la autorización de todos los copropietarios. Ahora, él tiene derecho al acotamiento de tierras, que se llama, que se le asigne una parte del bien para explotarla, ¿verdad? Eso también puede hacerse. Pero en sí, para construir necesita la autorización de todos los copropietarios. Bien, vamos a seguir entonces, jóvenes, con el tema de la subhipoteca. Miren, esto de la subhipoteca es bien sencillo, pero a veces puede confundirse un poco. Entonces quiero que me pongan mucha atención con esto. Primero les voy a decir que no es la subhipoteca. La subhipoteca no es cuando yo constituyo una segunda hipoteca sobre un bien. O sea, yo constituyo una hipoteca a favor de Omar, luego constituyo otra a favor de Carlos y luego constituyo otra a favor de Cris. Eso no es subhipoteca. Esas, cada una de ellas son hipotecas. Lo que pasa es de que la primera que yo inscribí es la primera hipoteca, la segunda que yo inscribí es la segunda hipoteca y la tercera es la tercera y así sucesivamente. Pero todas son hipotecas. Ahora, ¿qué es la subhipoteca? Fíjense pues, la subhipoteca básicamente es cuando yo hipoteco un crédito hipotecario que tengo a mi favor. Se los voy a poner con un ejemplo. Yo soy el propietario del bien. ¿Estamos bien? Yo tengo una casa. Y esa casa yo se la doy en hipoteca a Omar. Yo constituyo una hipoteca sobre la casa a favor de Omar. ¿Estamos bien? ¿Quién es el propietario de la cosa? Yo. ¿Quién puede constituir hipoteca sobre la cosa? Solo el propietario, o sea, yo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿quién va a constituir la subhipoteca? La subhipoteca la va a constituir el acreedor hipotecario, no sobre mi bien, porque mi bien el único que lo puedo hipotecar soy yo, sino que él va a constituir la hipoteca sobre su crédito hipotecario. ¿Estamos bien? O sea, él para garantizar una obligación va a dar como garantía su crédito hipotecario. Les explico esto.
Yo le debo dinero a Omar y yo constituyo una hipoteca a su favor. Ahora Omar le pide dinero prestado a Cris. Y para garantizar ese cumplimiento, él le constituye a su favor una subhipoteca sobre el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Omar no le paga a Cris, entonces la calidad de acreedor hipotecario que tenía Omar va a pasar a ser ahora Cris. Quien va a poder cobrar el crédito y la hipoteca va a ser Cris. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Quedó clara la subhipoteca? Sí, Miren, Leca, ahí está más claro. vamos a ver, 852. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. ¿Estamos bien? Entonces básicamente es hipotecar el crédito, ¿verdad? El crédito hipotecado. Ya para ir terminando con la hipoteca, jóvenes, la hipoteca prescribe en 10 años, o sea, una obligación garantizada con hipoteca prescribe a los 10 años y para cancelarla, ustedes únicamente le tienen que hacer la solicitud por escrito al registro de la propiedad. Esto lo tenemos en el artículo 1856 y a este 1856 quiero que le anoten por favor ver 1770, no, perdón, 1170 del Código Civil. 856. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años, contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que estuviere como vencido en virtud de lo estipulado. O sea que si el contrato vence en una fecha y pasan 10 años sin que sea cobrada la obligación o sea ejecutada la hipoteca, yo puedo pedir que se cancele. ¿Cómo la vamos a cancelar? Eso lo tenemos en el 1170. Establece el 1170. El registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará. El que nos interesa está en el numeral primero. Las inscripciones hipotecarias con plazo inscrito cuando hubieran transcurrido 10 años después de haber vencido este o su prórroga. Y por el transcurso de 2 años los demás derechos reales sobre inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que si pasan 10 años y no han ejecutado la hipoteca, entonces la parte interesada puede pedir por escrito al registrador de la propiedad que esa hipoteca se cancele. Si ustedes se dan cuenta, aquí no establece el propietario, sino que establece la parte interesada. Aparte del propietario, ¿quién podría estar interesado en levantar o en cancelar una hipoteca, joven? Pues básicamente un acreedor, ¿verdad? Supongamos de que ¿se acuerdan de que la hipoteca, la primera hipoteca estaba constituida a favor de Omar? ¿Qué pasa si Omar no cobra esa hipoteca y pasan 10 años? Entonces, Carlos, que era el segundo acreedor hipotecario, él puede pedirle al registrador que cancele esa hipoteca. ¿Con qué interés? De ejecutar la de él, que es la segunda, ¿verdad? Que la de él todavía está vigente. Pero no la puede ejecutar si existe una primera hipoteca. Entonces, ¿qué hace Carlos? Él le pide al registro de la propiedad que cancele la primera hipoteca en virtud de que esta ya prescribió. ¿Estamos bien? Entonces, esta prescripción la puede pedir cualquier interesado. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿No hay dudas? Sí tengo una duda, licenciado. ¿Sí, Servelio? Fíjese, si hay, por ejemplo, si el convenio de la hipoteca se hizo por 25 años, ¿ahí qué pasaría ahí? ¿Cómo así? Pero en sí, ¿cuál es la pregunta? Es con relación a la prescripción.
Exactamente, sí. Lo que pasa es de que los 10 años se empiezan a cumplir desde el vencimiento de la obligación. O sea, si la hipoteca fue constituida, digamos, si el crédito fue constituido a 25 años, ¿cuándo se empiezan a contar los 10 años de prescripción? Hasta que la obligación es ejecutable o hasta el vencimiento de la obligación, que sería hasta dentro de 25 años. Hasta ahí se empezarían a Pero contar lo que los 10 dice ahí años. desde Desde pero el según vencimiento. el artículo ahí que menciona a los 10 años. Sí, Cervelio, pero los 10 años se empiezan a contar hasta que vence la obligación. La obligación fue constituida por 25 años. ¿Cuándo vence la obligación? A los 25 años. A partir de ahí se empieza a contar los 10 años. A menos de que haya incumplimiento, ¿verdad? Si hay incumplimiento y la persona incurre en mora, se puede ejecutar antes. Pero lo que le quiero decir es de que los 10 años de la prescripción empiezan a correr hasta que vence el plazo. O sea, si el plazo de la obligación era de 5 años, hasta que pasen esos 5 años empieza a contarse los 10 años de la prescripción. ¿Estamos bien? O sea, no importa si Sí, ese está plazo bien, es por gracias. 5, por 10 o por 25 años. Hasta que venza el plazo, se empieza a contar el plazo de la prescripción. Gracias, Link. Muy bien. Regresemos entonces, jóvenes, a la compraventa. Y regresemos hasta el artículo 1844, que ahí tenemos los pactos de rescisión. Básicamente, los pactos de rescisión es cuando nosotros pactamos de una vez en el contrato que en caso de no cumplirse la obligación de la forma acordada, esta automáticamente se rescinde. ¿Estamos bien? Esto lo podemos pactar, no es una obligación, sino que es una opción que tienen los contratantes. Artículo 1844. Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento. ¿Se acuerdan que hace un rato les decía yo que para incurrir en mora a una persona en civil tiene que haber requerimiento notarial o judicial? Si no hay ese requerimiento, aunque la persona aún no haya pagado con plazo vencido, no incurre en mora. ¿Estamos bien? Entonces, podemos pactar que si no se paga la obligación en tal día, el contrato automáticamente queda rescindido. Pero establece la ley de que el comprador todavía tiene tiempo de pagar hasta el momento en que sea declarado en mora o que incurra en mora. ¿Y cuándo incurre en mora? Cuando es requerido judicial o notarialmente del pago. ¿Estamos bien? En el 1846, si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. O sea, si estipulamos un pacto de rescisión, pero resulta de que el comprador ya pagó más de la mitad de la cosa, entonces ya no se puede hacer la rescisión. ¿Verdad? Solamente si ha pagado menos de la mitad de la cosa. Entonces, en este caso, solamente se puede exigir del pago del resto. Por ejemplo, si él ya pagó el 60% de la cosa, podemos exigir el pago del resto, del 40%. Y también de las costas procesales y de los perjuicios causados. 1847. También puede estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Esto quiere decir de que nosotros podemos establecer que si dentro del plazo de un mes aparece una persona que va a pagar más, entonces
se rescinde la compraventa y se le vende a esta persona que va a pagar más. Miren, él puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Este término no podrá exigir en ningún, no podrá exceder, perdón, en ningún caso de 6 meses si se tratare de inmuebles o de 3 si se tratare de otros bienes. Y luego en el 1851, jóvenes, ahí tenemos la rescisión voluntaria. Básicamente lo que establece es de que se puede realizar la rescisión voluntaria dentro del año siguiente a la celebración del contrato. Si se trata de inmuebles y 6 meses si se trata de otro tipo de bienes. Miren, 1851, la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, o dentro de los 6 meses si se tratare de otros bienes. Y a por favor, anótenle ver artículo 1579 del Código Civil. ¿Qué artículo, Lick? Disculpe. 1579. Aquí se los apunté ahorita en el chat de Zoom. Sí, pero 1579. había en el 1847, no. No, el que estábamos leyendo era el 1851. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, la rescisión se puede hacer en el plazo de 1 año cuando se trata de inmuebles o derechos reales sobre los mismos y 6 meses cuando se trata de otra clase de bien. ¿Hay alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Fíjense que ya solo nos va a quedar pendiente la permuta y la donación entre vivos. En la siguiente clase, por favor, vamos a empezar a practicar ya lo que son, lo que es la redacción de las escrituras. Entonces, como les decía, vamos a redactar una compraventa genérica y en base a esa compraventa vamos a ir desarrollando otras escrituras, ¿verdad? Compraventa a plazos por reserva de dominio, compraventa a plazos con garantía hipotecaria, compraventa de fracción, desmembración para sí mismo, permuta, donación, ¿verdad? Cambiando una sola de las cláusulas. Y con esto, jóvenes, vamos a empezar ya a preparar lo que es nuestro protocolo, porque nosotros este año vamos a hacer una simulación de protocolo, ustedes van a hacer una simulación de protocolo, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajar con estas escrituras. ¿Estamos bien? Entonces, esto va a ser ya a partir de la siguiente clase, ya la clase va a ser meramente práctica, por decirlo así. Cuando terminemos de redactar las compraventas, entonces vamos a pasar al siguiente contrato. Vamos a ver toda la parte sustantiva del contrato y luego vamos a ver la redacción. Y así nos vamos a ir con cada uno de ellos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos el día de hoy? Les voy a volver, en este momento les voy a compartir de nuevo. Terminó el tiempo, estimados compañeros. Sí, ya estamos ahorita terminando. Fíjense que sí, se perdió el audio por un momento, como que se desconectó. Que yo estaba tratando de darles de nuevo el formulario de asistencia. Entonces, ahorita les acabo de publicar de nuevo el formulario de asistencia, jóvenes, por favor llenarlo. Y entonces en la siguiente clase, como les decía, vamos a empezar ya con clases, con cuestiones puramente prácticas, ya puramente redacción. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde estamos? ¿Cuántos documentos tenemos que hacerle? Fíjense que no me recuerdo ahorita exactamente la cantidad de documentos, pero por ejemplo, compraventas van a ser unas 6, 7, ¿verdad? Entonces, pero las vamos a ir haciendo de una vez para que ustedes las vayan preparando. Y al final, pues ya solo es cuestión de ir armando su
su documento. Incluso los vamos a ir a hacer ya de una vez con su el respectivo número, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces calculo yo tal vez van a ser unas 25 o 30 escrituras en total, ¿verdad? Aunque déjenme hacer bien la cuenta. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, yo tengo una duda. Ese protocolo, ¿cómo se va a enviar o cómo se va a entregar? O sea, cito esto porque ya tuvimos una situación anterior y nos dijeron una cosa que no se cumplió al final del día. Entonces, por eso me genera como la inquietud, pero es con esa duda nada más, ¿verdad? En relación a la carta. Sí, fíjense que el protocolo sí lo tienen que hacer ustedes de forma física, o sea, sí lo van a tener que imprimir y empastarlo y todo, porque pues les va a quedar a ustedes como modo de un ejemplo de cómo van a tener que hacer su protocolo ya cuando ustedes abran un protocolo a su cargo. Ahora la forma de entregarlo para que yo lo califique, pues lo más seguro es que va a ser de forma digital, joven, ¿verdad? Va a ser de forma Ok, digital, perfecto. dado las circunstancias que se están dando actualmente con esto de la pandemia, que por lo visto va para largo, ¿verdad, jóvenes? Esto todavía de seguir trabajando desde casa. Entonces vamos a hacerlo de forma electrónica. No hay, creo que hacerlo de forma física sería muy difícil y muy riesgoso en este momento. Entonces yo creo que mejor lo vamos a hacer de forma digital, ¿verdad? Y pues, vamos a ver la Sí, forma, a ver si escaneando las hojas o con copias digitales directamente, ¿verdad? sí, yo le agradezco en ese sentido porque casualmente en el que nos habían dicho que nos iba a quedar, pues al final del día nunca nos quedó nada, ¿verdad? Y esa era la idea, ¿verdad? Que tuviéramos otro respaldo. O básicamente para un futuro, pues uno tiene como sus ideas de todo lo que trabajó y no quedarse con nada. Es como tirar todo el trabajo que uno hizo, ¿no? Pero No, sí, esa era. claro, la idea de hacer el protocolo es que les quede a ustedes, a modo de que ustedes cuando ya vayan a ejercer tengan como un ejemplo ya hecho por ustedes de todas las formalidades que deben de cumplir con el protocolo. Entonces, digamos, no, para mí no tendría sentido que me quede a mí, ¿verdad? Sino que realmente el objetivo de esto es que ustedes tengan ese documento para que ustedes se puedan apoyar en él, ¿verdad, jóvenes? Entonces, yo creo que sí la entrega sería digital para poder... para poder calificarlo bien y que ustedes se queden con ese documento. ¿Va? Muchas gracias, Luis, muy amable. Perfecto. Entonces, jóvenes, si no hay alguna otra pregunta, vamos a dejar la clase el día de hoy. Yo voy a tratar de subir de una vez el día de hoy la clase a YouTube y les estaría mandando por el chat el link de la clase, ¿verdad? Para que ustedes la puedan consultar o cualquier duda que tengan. Pues bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda o nada más que hacer constar, lo vamos a dejar así el día de hoy. Espero que tengan un feliz domingo y que tengan una feliz semana y éxitos en sus exámenes del día de hoy por la tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes.